Hay personas que encuentran su propósito en un solo camino y otras que construyen el suyo explorando distintas disciplinas, conectando puntos que parecen lejanos pero que en realidad forman un mapa más grande. Vero Diez es de esas personas, con un enfoque interdisciplinario que combina espiritualidad, conciencia plena y herramientas prácticas. Vero guía procesos de autoconocimiento y transformación personal. Acompaña a quienes buscan no solo entenderse mejor, sino también vivir con más autenticidad y propósito. Recientemente lanzó su podcast, que yo muy orgullosa estoy de producir, un espacio donde comparte reflexiones y herramientas para quienes quieren profundizar en su desarrollo personal. Hoy, en No Ordinary People, nos sumergimos en su historia, en su mirada sobre la transformación y en las claves que ha descubierto para vivir con más conciencia y conexión. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En 2024 este podcast fue reconocido por la legislatura porteña como de aporte a la comunicación social de la ciudad y eso no podría llenarme más de orgullo. Pero además me da convicción de que lo que estamos haciendo tiene sentido. Esta temporada además tiene una yapa extra, que es que estoy siendo parte de una incubadora que es Matter, invitada por Luján Hider, de la marca Hider. Matter es una iniciativa que busca gestar proyectos, cambiar realidades y proponer iniciativas, algo que desde Nope siento que venimos haciendo hace los últimos 6 años. Gracias por estar del otro lado, por compartir y por seguir siendo parte de esta comunidad. Gracias por estar. No, gracias a vos. A mí me encanta charlar con vos, así que para mí planazo venir a charlar. Me encanta. Y compartir. Quiero que todo el mundo sepa lo que haces, pero antes te voy a hacer la pregunta de rigor de este podcast, que es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Yo no tenía muy claro qué quería ser cuando era chiquita. Fue como, ¿qué quería ser? Fue la pregunta de mi vida. Durante mucho tiempo mi definición de propósito era estoy en esta vida para ayudar a los demás, gran confusión, pero yo realmente vivía como muy volcada a los procesos de otros, a lo que veía y un poco lo que me iba guiando también lo que sucedía a mi alrededor. Y me llevó muchísimo tiempo poder responderme la pregunta sobre mi propio deseo, qué deseo. ¿Cuál era como el ejemplo en tu casa o de dónde habías sacado esa necesidad de servir antes que a vos? Yo digo que me enamoré mucho de la astrología porque el código siempre está hablando y hay algo como en mi naturaleza que me invita siempre a estar como mirando desde otras perspectivas, incluyendo otras perspectivas que no son únicamente las mías. Entonces eso muchas veces por defecto hace que te sobreadaptes y que, tu deseo no es que puede esperar. Yo no lo vivía como sumisión yo lo vivía como realmente tu esencia. Me interesa que lo que hago con otros sea un movimiento acompasado. Eso fue como un hilo, ¿viste? A lo largo de la vida y el propósito como tardó en hacerse visible. De hecho, había algo también que me desorientaba un montón, que es que tenía como un exceso de intereses y un exceso de curiosidad, entonces era como una avidez por cualquier cosa, o sea, en el sentido de cualquier cosa me fascinaba y podía meterme a fondo, investigar, no sé, desde las alas de una mariposa hasta leerme un diccionario, hasta, no sé, aprender idiomas. O sea, entonces, claro, yo me perdía en esa atracción permanente por el conocimiento mucho y por las personas. Entonces, todo me parecía como súper atractivo de explorar. Y eso, claro, si uno lo lee como, yo siempre digo, fuera del código astrológico, también me narraba esa situación como, y soy súper inconstante, soy superficial, ¿no? Como algo
que no está como con el correlato de lo que se esperaba que sucediera, que era, bueno, como linealmente saber qué querés, buscar un objetivo, conseguirlo. Entonces, cuando hablas del código astrológico es que cómo estaban alineados, o sea, de tu carta, de la foto. Claro, es, digamos, la energía con la que vos encarnás tiene como un diseño, se mueve hacia determinados lugares y de determinada manera. ¿Pero eso está dada por la alineación de los planetas en el momento que naciste o no es tan simple como eso? No, el código es eso, es la posición que tenían los planetas en el momento en que el alma encarna en un cuerpo. Entonces, esos cuerpos celestes que están, igual que nosotros, emanando una determinada frecuencia, impactan como si fuera una matriz o como si sellaran el código energético y te dan una cualidad que después a lo largo de la vida vas desplegando. Como en Soul. No la vi. ¿No la viste? La No, tenés que ver. No la vi. Ay, la tenés que ver. No es infantil esa peli. No, me imagino. Es tremenda. Entonces vos decís que eso ya estaba impreso en vos. Siempre, claro. El código se está y vos no lo expresando. Sabías. Claro, entonces... Cuando empezaste a estudiarlo entendiste. Claro, para una energía que está como muy diseñada hacia lo vincular y hacia, ¿no? Como yo siempre digo, más, por ejemplo, no sé, el ascendente, ¿no? Géminis está más diseñado a ser puente, a comunicar, a distribuir, a polinizar, más que a elegir una orilla y quedarse ahí. Como que, bueno, estuvo bien ese movimiento, un poco más de circunvalación, de ir como recorriendo un núcleo que era el que a mí me interesaba y entrando, saliendo por distintas vías. Y eso, bueno, a lo largo del tiempo me fue dando como una mirada holística que me completaba una idea que en principio me resultaba imposible de abarcar, que era, bueno, esta pregunta existencial que también apareció como muy pronto: ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? También como esta captación de lo que pasaba como a nivel energético también estaba ahí. Entonces, bueno, se necesita tiempo también para... Como madurez para poder estar listo para... Sí. ¿Qué? No, eso. Entonces mi propósito apareció tarde. ¿Tarde cuándo? Tarde. ¿Cuántos años tenías? Y 40, o sea, si bien yo venía en esta investigación desde que tengo uso de razón, el hecho de poder decir, este es un camino para mí, y ya no son 1000 caminos, sino como entender que este es el camino alimentado desde muchas perspectivas, fue recién después de los 40. Pero tal cual esto que vos decís, vos venís estudiando e interesándote desde mucho antes. Sí. ¿Cuándo fue? Y creo que, si bien lo que relatás de tu infancia, de estar haciendo como mucho y cualquier cosa te llamaba la atención, hubo algún momento en el que casi que todo lo que te llamaba la atención te llevaba por este camino que finalmente es el de hoy. Sí. ¿Cuándo empezó a pasar eso? ¿Vos tenés como recuerdo de cuando empezaste a darte cuenta, uy, mira, esto en realidad no está tan desconectado de esto otro ni de esto otro que también me gusta? Claro, nunca estuvo desconectado. No, nunca en realidad, estuvo, claramente. Porque yo lo primero que buscaba era obtener lenguajes. Entonces, al principio, bueno, aprendía de forma autodidacta desde idiomas hasta entendí que la meditación era un lenguaje a los 18 años. Y empecé como muy pronto a tener mis propias experiencias autodidactas de comunicación y a tener como herramientas para poder comunicarme con un plano que no era el material. Y después fui a la facultad de Historia y Letras porque quería estudiar filosofía, porque quería estudiar letras, porque quería estudiar psicología, pero finalmente... No me terminaba como de decidir. No, el tema de la decisión fue un tema y entonces opté por, así un poco a ciegas, por un plan de estudios que era como lo más amplio que yo podía. En ese momento yo estudié la licenciatura en turismo que la daba Filosofía y Letras.
no como ahora, ¿no? que es una carrera que es más de economía. Pero mi interés básicamente era como abarcar la mayor cantidad de disciplinas posibles. Y bueno, y ahí fue un poco dibujándose. Un profesor de la facultad me propuso entrar en un grupo de meditadores y yo tenía 20 años. Sí, en una época que ni se hablaba. No se hablaba, no había redes. Mi mamá estaba aterrorizada básicamente claro, porque... pensó que era una secta de meditadores. Sí, algo así. Pobre. ¿Y? Sí. Pero vos fuiste sin miedo, con curiosidad. Sin miedo porque él, o sea, yo me daba cuenta que en sus clases había algo que él transmitía que no tenía que ver con su materia, que era publicidad, y él nos preparaba, dábamos el examen, entonces nos decía, bueno, tienen que estudiar de esta manera, pero al momento del examen tienen que soltar todo el conocimiento y tienen que confiar en que en el momento en que ustedes tengan la pregunta, esa información va a venir, aunque no la sepan. Entonces, bueno, entrenamientos como ese empezaron y entonces yo era la típica que terminaba, iba al profe, y su mujer era psicóloga y era un grupo fabuloso, hacíamos visualizaciones, empecé muy pronto a hacer manifestación consciente y bueno, una vez que abrís como todo ese universo, empezás a vivir experiencias directas en un plano espiritual. Y eso estaba ahí, pero claro, para mí eso no era una vocación, para mí eso era una exploración, era como algo que me divertía mucho. Me permitió también como desvincular la espiritualidad de lo religioso. Entonces fue como... ¿Vos eras religioso? ¿Venías de una familia religiosa? No, pero bueno, estudié en un colegio... ¿De monjas? Sí. Claro, ¿y esto por ahí te hacía ruido al principio o no? ¿O te daba más curiosidad aún? No, porque yo tenía como un modo de buscar como ese alimento del plano espiritual que era como, no sé, muy... no sé, yo digo es autodidacta, no sé qué palabra usar, era como muy orgánico para mí. Sí, te salía naturalmente. ¿No tenías a nadie a tu alrededor que tuviera así como ese interés y que fuera así espiritual y nada? No, de hecho mi familia no iban a la iglesia, digamos, éramos... No ni a la iglesia, ni a meditar, ni a ningún lado. No, claro. Eran súper pragmáticos, o sea, escépticos, prácticos, todos como muy orientados en la materia. ¿Y te entendieron cuando arrancaste con esto o fue complejo? Yo digamos, tenía como esto que te decía antes, como muy marcado, como una facilidad para la extroversión, para el afuera, para la diversión, para la aventura, para donde haya gente estoy y me divierto y exploro y tal. Y después tenía como un mundo interno muy guardado, como muy encofrado, escribía, leía, me la pasaba en la biblioteca, investigaba, pero no salió a la luz como después de mucho tiempo, porque incluso para mí también era bastante difícil ponerle palabras a estas experiencias. Entonces... ¿Pero vos tenías, ponele, cosas que pensabas y después pasaban? Yo, claro, esto que después con el tiempo yo encontré una metodología a través de estudiar metafísica y de entrar en grupos de estudio y encontrar el conocimiento del curso de milagros, que fue el que más me pudo estructurar esta práctica. Yo lo hacía en forma innata, o sea, yo buscaba como lugares en soledad y entonces hacía literal la práctica que yo después descubrí que era una práctica. Entonces yo básicamente lo que hacía se llama derivación, o derivación nocturna o derivación diurna, es como básicamente confiar. Vos generás una comunicación y podés como resolver lo que normalmente ves como un problema en el plano material y lo resolves en un plano o en una dimensión espiritual
donde esta práctica, que después, bueno, ahora la enseño como si fuera una tecnología espiritual, corrige la percepción que vos vivís como distorsionada. Entonces, temas súper prácticos, como, bueno, tengo 2 horas entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde y quiero trabajar. Pero esto, o sea, se me ocurría y yo lo derivaba, y a los 2 días venía mi papá, uy, no sabes, anda a tal y tal lugar porque hay una persona que busca. Lo que pasa es que el horario es de 2 a 6 de la tarde, entonces al principio era como muy delirante, para mí era un juego, lo empezaba a hacer, y así fue como tomando volumen. Y no solo eso, o sea, yo no lo usaba solamente para las cuestiones prácticas, sino que después entraba como en una sensación de comunicación con una presencia que, bueno, uno lo puede llamar Dios, la divinidad, si lo vemos desde la cuántica, la mente universal, la latiz, la matriz, donde la fuente nos está todo el tiempo brindando la posibilidad de que vivamos en colaboración con ella. Este proceso de desencajarnos de la materia y de creer como que en el tiempo lineal las cosas suceden de un modo y tienen una causa y un efecto en ese instante de alineación, que para mí era, bueno, voy y me siento en un lugar aislado o en la iglesia cuando no hay gente, o cuando, no sé, canta el coro de la iglesia y yo, digamos, puedo como entrar en una especie de frecuencia o sintonía que yo naturalmente como había descubierto, y entregas ese problema y después entras como en este flujo de sincronía. O sea, todo eso te salía naturalmente. Así es. ¿Eso fue en paralelo que arrancaste el curso de manifestación? No, el curso de milagros vino mucho después. No, igual digo, la manifestación con el docente ese. Sí. ¿Ahí fue que te enseñaron como esa técnica o vos eso ya lo hacías? Claro, ahí practicábamos visualización creativa, que es un tipo de meditación, y bueno, ese fue como también como una práctica concreta que bueno, que le dio como un cierto orden a lo que yo venía haciendo. Ahora, vos en paralelo después, como te fuiste casando, teniendo hijos, sí, acompañando un poco también, ¿no?, a tu marido en viajes, en no estar acá. ¿En qué momento te diste cuenta que esto pues podía ser como tu profesión, ponele, y que no era solo como un superpoder que tenías y que lo ibas usando para el bien, obvio? Obvio para el bien de todos los involucrados. Para el bien de todos los involucrados. Sí, tenía como... ¿Fue cuando encontraste el libro de Curso de Milagros o no? ¿Cuándo fue que tuviste así como un...? No. Mucho después. ¿Cómo fue? Contá la historia de cuando encontraste el libro. El libro, bueno, está... el libro te encuentra, siempre digo. Okay. Y llegué, al azar, en una librería, lo vi. ¿Vos ahí ya tenías chicos o no? Ahí ya tenía 3 chicos, sí. Vos tenés 4. Tengo 4, estaba viviendo en Valencia. Okay. Me casé jovencita, nos fuimos para allá y yo ya allá estaba como en otra investigación mucho más psicológica, estaba como por planos, ¿viste? Digo, bueno, hay algo en lo psicológico que también te atrae. Sí, y estaba como en esta investigación más gestáltica, más de PNL también, siempre por el lado del lenguaje de la comunicación. Y compré el curso y esto, ¿no? Yo siempre digo, lo intenté leer, chino, y ahí quedó. Y después... ¿A vos te llamó la atención el nombre del libro? ¿Por qué lo compraste? Lo compré... ¿O ya habías escuchado hablar? Nunca había escuchado hablar, ¿no? Nunca había escuchado hablar. Fue pura atracción irracional.
Y cuando lo compré dije, bueno, como este típico libro que me equivoqué, porque no es como tiene un tipo de vocabulario que tiene como... Que es imposible de seguir. ¿Sí? No, tiene como, hay que encontrarle como, tiene un glosario que en cuanto vos le agarrás como la vuelta al glosario, el curso solo, digamos, no soy la única que tiene como esta dificultad inicial, porque lo que hace básicamente es reconfigurar el sistema de pensamiento, ¿no? De lo que habla el curso es que nosotros estamos como programados a usar un sistema de pensamiento que está como organizado en base a la culpa, al castigo y a la separación, que es un poco la raíz judeocristiana y que nos programa para entender o pensar la vida como, bueno, un campo básicamente de supervivencia, donde el tiempo es lineal y estamos como viviendo causa y efecto y estamos bastante a la deriva, bastante, bueno, nos percibimos vulnerables y es una cuestión de percepción. Y el curso lo que te plantea es el deshacimiento de este sistema de pensamiento, localizando como este intérprete interno que todos tenemos, que es el ego, y nos propone instalar un sistema de pensamiento diferente, que es el sistema de pensamiento unificado. Por eso hablo del activismo, de la conciencia unificada o de la metafísica no dual, que es como desencajarnos de la dualidad que vivimos acá cuando encarnamos en este plano material y empezar como a ampliar la idea de quiénes somos. Entonces, estos dos sistemas de pensamiento están disponibles todo el tiempo y nosotros con la práctica elegimos qué activar. Entonces, dentro de este sistema de la unidad, la perspectiva tiene que ver con dejar de percibirnos separados y empezar con una práctica, con un entrenamiento que es mental, que por eso es para personas que tienen como mucha atracción también por el plano de la mente y que usan mucho la lógica incluso para entrar al conocimiento espiritual y a la metafísica, es a través de la mente, por eso no es para todos, porque bueno, tiene como un tipo de vocabulario y una práctica que está como más alineada con la mente más occidental, si querés. Pasaron muchos años, yo después nos mudamos de ciudad, viví en Zaragoza otros tantos años y ahí también de manera mega aleatoria terminé así como tocándole la puerta a un gran maestro de yoga que tiene una escuela de formación para profesores y yo en esa época sin Google, sin nada, le dije a una amiga, me voy a Pino, entrañable, un lugar bueno para hacer yoga, porque yo lo que quería, claro, había llegado a un punto en que entendía que una de las cosas que me estaba como frenando en ampliar la comunicación era el ruido mental. Entonces, una de las maneras era la práctica de yoga y meditación con sus pasos. Entonces dije, bueno, este es mi próximo objetivo, como un poco... Era muy personal en ese momento. Y golpeé la puerta, parecía un señor bajito, muy, muy serio, y entonces me hizo pasar, tuvimos una entrevista, todo muy formal, y me preguntó qué quería, y yo le dije, no, yo quiero acallar la mente. Entonces el hombre me miró y me dijo, empieza mañana. Y me dice, ¿cómo? ¿Dónde? Claro, era imposible entrar, era una escuela solo de profesores súper avanzados, y estaba yo ahí sin saber nada. Fue como haber aprendido en 3 años que estuve, 20, porque era muy intenso, era práctica diaria de muchas horas, un fin de semana al mes, filosofía del yoga, y ahí tomé contacto con la filosofía Advaita, que es el desarrollo oriental del curso de milagros. Entonces, estos rishis, que fueron los sabios hindúes que recibían el conocimiento por revelación, descargaron para toda la humanidad esta información de pensarnos como por fuera de la dualidad
y de reunificarnos internamente. Y por otro lado, Helen Schucman, que era la mujer que también por revelación era una psicoterapeuta neoyorquina, judía, escéptica, si las hubiera, recibe también por revelación este conocimiento. Y entonces ahí yo, claro, me empiezo como a armar en este saber y estaba un poco más preparada. Cuando llegamos a Buenos Aires, en una sesión de terapia, una persona me recomienda, me dice, bueno, este libro es para vos, y era un libro que facilita mucho la lectura del curso, que se llama Volver al Amor, que es una de las personas que lo escribió, es Marianne Williamson, que hizo divulgación. Y bueno, fue acelerando también de modo autodidacta, hasta que aleatoriamente también una amiga me dijo, hay una chica que cuando la escucho hablar me hace acordar, vos la tenés que conocer, era una italiana que vivía en Buenos Aires, y yo le cuento que estoy haciendo en forma autodidacta este desarrollo, y me dice, hay un grupo que estudia, y ahí entré en mi amada escuela de astrología, que además era una escuela de metafísica. Había conocido a una gran amiga mía que es una decodificadora, y entonces empecé con mucha avidez a dedicarle todo mi tiempo libre a hacer de esto una experiencia directa. ¿Qué quiere decir hacer de esto? Que yo lo quería comprobar, digamos, claro, que había algo también de darle la consistencia suficiente para poder incluso explicarlo. Claro. Porque... Y ahí, bueno, nada, yo era como mi hobby. Era como mi pasatiempo que me volaba la cabeza. A prueba? Y bueno, ahí entras como en un proceso más, como yo siempre digo, como el coraje que requiere la iniciación en el mundo espiritual, porque deshacer el ego, bueno, tiene sus temas, porque vos tenés que poner en duda todo lo que crees que sos, ¿no? Entonces nosotros tenemos este cuerpo, y hacemos una fuerte identidad en el cuerpo, y creemos que el pensamiento y lo que produce el cerebro, que es un órgano que simplemente está como diseñado para fabricar pensamientos, igual que el corazón está diseñado para pulsar latidos, y los pulmones, ¿no? Como tienen su función, que es inspiraciones y expiraciones, pero nosotros no, en ningún momento nos identificamos. Yo no me identifico con un latido ni con una inspiración, pero sí estamos programados para identificarnos con una idea que el cerebro me propone. Entonces, empezar a sospechar de que las ideas que me propone el cerebro están dentro de una caja, ¿no? Que es como, bueno, condicionadas. Claro, entonces salir del condicionamiento es como un ejercicio diario que te vas entrenando con las experiencias de la vida diaria. O sea, es como salir al campo, al laboratorio que es tu vida, y empezar a darte cuenta que en esta dualidad nadie te hace nada te determina, y vas como en busca de una estabilidad energética, una soberanía espiritual. Esto se va como, vos lo vas experimentando, vas como deshaciendo esta sensación reactiva de que te están haciendo algo, y entras como en ese mundo interno a ver qué pasa ahí, ¿no? Que nosotros como humanidad venimos como mucho, desde hace mucho, incluso yo te diría que ya el curso ya es de esa época, como que ahora ni siquiera necesitamos el curso, ahora es todo como mucho más rápido, porque bueno, todo ese trabajo la humanidad ya lo vino haciendo. Entonces yo de hecho ya ni hablo, como siento como que retrasa un poco, ¿no? Hablar de sanación, hablar de niño herido, como todo eso ya lo hicimos, obviamente lo seguiremos haciendo, pero ahora el tiempo tiene que ver con la entrada de un movimiento energético, que esto la astrología lo acompaña, que tiene que ver con reconfigurar el plano de la mente, y esta como aceleración que vivimos tiene que ver con que estamos invitados al despertar de la conciencia y a darnos cuenta, como a incluir
como a darle más amplitud a esto que pensamos que somos. Entonces, si yo no soy los pensamientos que produce mi cerebro, y entonces como puedo entender que en un rapto amigdalino mi cerebro me va a dar la información que, ¿entendés?, que me hace creer que el otro es mi enemigo, y entonces, ¿no?, y entro en un bucle. Entonces hay una práctica que yo digo, voy más por la simplificación de lo espiritual y algo como muy minimalista, y es que en este tiempo cada uno de nosotros simplemente donde estamos con una respiración, por eso también trabajo el breathwork y el ¿no?, como que en un momento en la pranayama, ahora digo, es como todo es mucho más fácil, accesible, y está como habilitado para cada uno. En esa respiración, en esa contracción y en esa expansión, si estás en ese punto cero, ahí se da todo, porque es esa práctica que te va permitiendo adquirir espacio, como que la iluminación o el despertar desde lo que para mí es hoy, porque igual mañana no, es como ir abriendo espacio para ampliar la percepción, incluso también para como empezar a concebirnos como un canal, como si fuéramos una radio que está todo el tiempo como recibiendo, ampliar ese ancho de banda. Y esto que parecía como muy abstracto y muy metafísico, la ciencia hoy dice, cuando vos estás en esa respiración, deteniendo el automático, sospechando ese pensamiento, lo nombran como los pensamientos esenciales, ¿no?, que es cuando yo dejo de pensar con mi mente más individual y me puedo conectar con una mente más grande, ¿no?, con la mente universal, que me brinda un pensamiento creativo que dentro del condicionamiento probablemente no se me hubiera ocurrido. Entonces, cuando estás como en ese flujo, dentro de ese punto cero, claro, la vida, al cambiar la perspectiva, y cada uno de nosotros somos un punto de perspectiva desde la astrología, claro, vas cambiando la realidad, porque vos ya no estás enfocando tu atención en el problema, sino que estás enfocando tu atención una y otra vez en alinearte. A mí me parece fantástico todo lo que decís. Siento que voy entendiendo. No, pero pienso. No, vos sos como una especie de. O sea, sos dotada para eso. ¿Vos crees que todo el mundo puede, si aprende las herramientas y practica, puede realmente entrar en ese. No, yo no. ¿Es otro portal? Mira, una de las claves para este tiempo es la igualdad, ¿no? Si hay... Ya sé que vos me vas a contestar eso. Yo digo, es como... Sí, obviamente que sí. O sea, la respuesta es como absolutamente contundente. Sí, y solo sí. El único tema a resolver es el de la identidad, ¿no? ¿Dónde hacemos identidad? Y cuando vos haces identidad en el principio creador, del cual emergemos, o sea, yo tengo este poder de crear, en tanto entienda que fui creado y que no creo solo. Y obvio que sí. Y este tiempo que estamos viviendo, donde, bueno, la física cuántica, digamos, ya esto que era esoterismo, misticismo, bueno, ya dejó de serlo. Lo volvió concretísimo. Y hay niños ahora que nacen, que tienen la habilidad de, bueno, la visión extraocular, la telepatía, la intuición súper desarrollada, y ya se está hablando de reconfigurar como incluso las personas que acompañan a estos niños, porque realmente cuando vos entendés que más allá del cuerpo que percibo y que, bueno, me da como una idea de estar separado, es como si en este espacio es como empezar a pensar en cuál es el rango de realidad que yo veo y a qué llamo realidad. Entonces, es una gran puerta de entrada pensarlo desde la mente, ¿no? Como si yo digo, ok, está bien, veo menos que mi perro y veo menos que un niño de 0 a 7 años y percibo menos y percibo un determinado espectro de luz.
Y las tecnologías nos están acompañando para que nos demos cuenta de que estamos en un momento maravilloso para ampliar nuestra percepción y despertar la conciencia. Como estamos en pañales cuando hablamos de qué es la conciencia también, pero bueno, mi conciencia ni siquiera está localizada en mi cuerpo, ni siquiera termina en mi cuerpo. En este momento nosotras estamos como compartiendo un campo, y a lo que este tiempo nos lleva es a mirar, es un tiempo que nos lleva al vínculo más que a las identidades separadas, a mirar lo que está sucediendo en el campo que compartimos. Si yo soy un campo electromagnético y un campo vibratorio que vibra con determinadas cualidades, que es lo que nos dice la astrología, y yo te encuentro y nos estamos acá encontrando todos, esa frecuencia, esa onda, lo único que quiere hacer es como unirse a otra, y lo único que hay es un espacio de intersección que compartimos. Entonces vamos hacia inexorablemente vamos hacia el despertar, porque claro, estos niños tienen muchos problemas, porque si el padre es incoherente y piensa una cosa y dice otra, que no hay manera. Y esta transparencia, que yo me acuerdo que yo era chiquitita y yo decía, yo quiero ser transparente, me encantaría que lo que pienso se sepa, como a ese nivel, ¿no? Entonces, y realmente el despertar habla de la transparencia, como hay algo que... Ahora, estos niños que decís que están naciendo, ¿es por la época en la que estamos? Estamos en una época, estamos en un momento bisagra, como de cambio de era, muy rotundo, donde hay una aceleración que es muy evidente, y hay un clima astrológico que está como mostrándonos que esta aceleración y esta activación como del aire que nos habla del plano mental, que está, ¿no? Bueno, lo vemos, ¿no? La IA y todo este desarrollo tecnológico que en breve como desconoceremos el mundo, pero lo que nos está pidiendo es que justamente como rompamos estos esquemas como tan fijos de pensar, como nos pongamos flexibles, abrirnos a esto que la tecnología también como nos propone. Esto, abrirnos a nuevas tecnologías. Para mí la espiritualidad, el pensarnos a través de el milagro como una tecnología espiritual que me permite como corregir, o sea, es tan sencillo como decir, yo esto no lo entiendo, o sea, esto para mí me queda re lejano y no entiendo nada, me parece todo divino, pero a mí no me pasa, a mí no me va a pasar. Es tan sencillo como soltar la pregunta, estas preguntas que abren, y esperar las respuestas. Es como, bueno, yo no sé, y volverlo muy práctico. Yo, como en este punto cero, esta ampliación va de si yo vivo en la polaridad y bueno, y experimento como el dolor y experimento la alegría, el entusiasmo entonces en ese punto cero yo permito, como si fuera una respiración, la oscilación en lugar de moverme. Entonces hay algo que se pone como que te pide esa flexibilidad de oscilar, y cuando registres ira, o cuando registres no sé, impotencia, o ay, qué estúpida lo que dije, ay, no sé qué, o que algo te resiente, es simplemente aceptar que está ahí como parte de nuestra humanidad, pero no comprarlo y no desarrollar una pensación, ¿viste? Un pensamiento, una emoción y una realidad asociada a eso. Es como suspender el juicio y abrir como una nueva andarivel de experiencia en el que yo espere una respuesta asociada a esa duda que yo pido que sea, bueno, revelada y eso, bueno, cuando la sincronía es esa respuesta, el encuentro es esa respuesta, la facilidad para que surjan situaciones, también es esa respuesta. Eso después se puede sofisticar, pero
pero muy así, muy a la mano, es algo como que también es muy práctico para mí. Igual yo no voy a dar detalles, pero digo, yo lo viví en carne propia con vos, charlando y contándote un problema, una angustia, una situación que tenía, y realmente vos me hiciste pensar distinto, me ayudaste a llegar como una manera distinta de pensar, de ubicarme y de a su vez generar, y lo pude hacer. Porque lo que iba a decir suena como imposible de realizar cuando uno no tiene toda la experiencia que tenés vos, pero yo que lo viví en carne propia, muy así al pasar, pero digo, esto es una puntita de un hilo que se saca y es algo maravilloso, y es lo que me generó también que te dije, tenés que venir al podcast y lo tenemos que hablar, porque por más que ya nos conocemos y ahora creo que me cuentes de tu propio podcast, que lo produzco, pero digo, yo sé de qué hablas, pero después verlo en la práctica es muy impresionante. Sí, para mí si no funciona en la práctica, y este tiempo también hay como indicadores astrológicos que hablan que la espiritualidad va a ser un movimiento activo, o sea, y va a tener que ver con la individualidad, y dicha individualidad como singularidad y la autenticidad de lo que cada uno quiere hacer. Y esta espiritualidad tiene que ser como muy como de pioneros, ¿viste? También como de, bueno, ponete manos a la obra, y que sea una acción. Para mí la clave, ¿no? El espíritu quiere moverse y solamente está buscando un vehículo para moverse a través de él. O sea, ni siquiera importamos tanto, ¿no? Como funcionó. A ver, lo que yo quizá, esto que vos decís es que es la práctica. Pero yo te puedo asegurar que personas que pasan por mis talleres, que igual son de 3 meses, y chau, o sea, a mí o sea, no es una cuestión de generar, o sea, mira, esto me funcionó, es un conocimiento que te permite a tu modo muy específico, porque yo tampoco le puedo decir a otro de qué manera el espíritu les va a hablar y de qué manera para ese otro. Eso es algo que lo vamos como hilando juntos. Sí, artesanalmente, uno a uno, y después, bueno, esta red, ¿no? Fue así, y todo el tiempo nosotros estamos haciéndolo con otros, como es ese doble movimiento. Yo me comunico con el único requisito, digamos, como esta cosa que pareciera ser el único requisito que se nos pide es estar disponibles. Es tan sencillo como eso. Es decir, che, me da curiosidad, quiero. Sí, estar abierto. Y no buscar, claro, y tampoco buscarlo como yo siempre digo, no es como un salvavidas, y no es magia tampoco. Vamos, vas viviendo procesos desafiantes todo el tiempo. Digamos, yo llevo años haciendo esto y no estoy diciendo la vida es o sea, conectada, claro, con los ángeles. O sea, realmente, o sea, me toca ir a cuidar a mi madre, que está en una fase muy avanzada de su enfermedad, y bueno, y yo tengo, ¿no?, en esa función pedagógica de la vida, tengo que humildemente abrirme a lo que la vida me está enseñando, porque no hay un lugar al que llegar. No es un conocimiento que te va a decir, bueno, tenés que llegar. De hecho, como la iluminación o el despertar también tiene un truco. Yo por eso digo, yo lo aflojo mucho, y no es para llegar a ningún lado ni para obtener nada, ¿no? Como que también ahí hubo mucha confusión en un momento de que se distribuyó este conocimiento de la ley de atracción para conseguir. Pasa lo contrario, cuando más en presencia estás, cuanto más conectado estás, como si yo te dijera, las necesidades hacen como, realmente es como la vida te conecta con algo que vos podés comprender como desde lo vivencial, que todo está para vos, porque la vida es abundante, quiere, digamos,
si vos haces ese movimiento, quiere acompañarte. Entonces, esto que también quedaba como lo espiritual, medio, viste, rancio, de bueno, monacal, me tengo que... O sea, y la espiritualidad de hoy, o por lo menos con la que yo comulgo, es gozosa, es divertida, es en la vida, es con otros, tiene que ver con un pulso que si no estás como en un lugar creativo y vital, no es espiritualidad. Sí, yo creo que tengo como muchas preguntas, pero creo que estuvimos, como vos dijiste antes, ¿no? Como la cultura judeocristiana bajó tanta línea sobre y miedos y limitaciones y el no cuestionar era lo que era ideal, ¿no? Para que la gente sea más dócil y más controlable. Nos fuimos quedando como anestesiados y hay gente más como abierta y perceptiva y que pudo empezar a jugar este juego y decir, che, esperá, y despojarse de lo que se le fue diciendo también en su contexto o lo que veía alrededor. Y otra gente que sigue como muy anestesiada y no se pregunta. Ahora, también fue un boom, como lo que vos decís, de muchas como teorías y cosas como alternativas, y que la gente empezó a abrirse un poco, a decir, a ver, ¿qué hace este? ¿Qué hace el otro? Se me ocurre, no sé, los registros akáshicos, lo de las... ¿Cómo se dice? Lo de las vidas, las constelaciones. De golpe hubo como un boom de todo eso, pero siempre es en manos de un tercero al que uno va y medio entrega esa situación y se pone como... O sea, vos vivís la experiencia sobre vos, pero después no te vas a casa con ese conocimiento de poder hacerlo solo. Lo que vos proponés o lo que vos planteás es en realidad ir aprendiendo y absorbiendo un aprendizaje de técnicas que en el fondo después son skills que te quedan para vos y que claramente las vas a poder poner en práctica todos los días de tu vida. Sí, orientado a la soberanía, ¿no? Como... Me encanta. Sí. Igual, o sea, toda esta proliferación de herramientas fue maravilloso porque estábamos listos para abrirnos a eso. Entonces es como, bueno, uno puede trabajar en diferentes planos, puedes seguir trabajando en el plano físico. De hecho, con el mindfulness vos localizás tu conciencia en el cuerpo fenomenal, como todo es neutro. Podés trabajar en el plano psicológico, maravilloso, podés trabajar en el plano energético y ahí todas las herramientas disponibles. Está la astrología, depende del enfoque. Yo uso, digamos, la astrología que yo comparto, tiene el enfoque no dual, entonces tiene esta particularidad, pero hay... ¿Qué quiere decir no dual? Que no busca reforzar la fragmentación, ¿sí? ¿no? Y la diferenciación, sino que usamos como este conocimiento como un mapa para justamente eso, para alinearnos y conectar con el plano espiritual. No nos, digamos, te podés quedar ahí, o sea, uno puede constelar eternamente, puede hacerse las cartas, o sea, podés quedarte ahí. Me acuerdo que cuando yo estaba con este maestro que te contaba, cuando empiezo los primeros meses, claro, enseguida, tenía como el tercer ojo y tenía como unas experiencias. Entonces yo iba y se lo contaba y me decía, vuelva mañana. Yo decía, vuelva mañana. Como no me dejó entrar nunca esto que puede pasar también, que el ego espiritual va haciendo el camino con vos y hay que ser muy cuidadoso porque claro, te toma el arquetipo y perdiste, ¿no? Como que la función es recuperar la conciencia de que nosotros somos la divinidad, que la divinidad está en nuestro interior. Entonces, ese lugar que nos parece como tan... No, bueno, sí. Es una posibilidad. Entonces ahora, bueno... Claro, todo es posible.
Claro, de hecho la cuántica habla de las infinitas posibilidades a disposición nuestra y nosotros lo único que hacemos es entrenar la atención para elegir una. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos cerramos? Lo que hacemos es achicar nuestra conciencia, ¿no? De hecho, nos autolimitamos y elegimos dentro de un rango que nuestras creencias nos dicen que es posible. Nada, es imposible. Te autolimitas absolutamente. Claro, y entonces, como tenemos libre albedrío, como el espíritu, el campo espiritual, digamos, no puede violar ese libre albedrío. Vos sos el que tenés que decir, sí, estoy dispuesto, sí quiero, sí me abro las infinitas posibilidades, mostrame posibilidades que no estoy pensando ahora, que no estoy viendo. Y después, bueno, uno va acompañando ese proceso y bueno, estás vos en primera persona. Entonces vos también vas experimentando, bueno, me contraigo, esta escena me contraigo, me peleé con fulano, no sé qué, ¿viste? Entonces te vas avivando de que en esa expansión y contracción, dónde está tu preferencia, dónde está el lugar que se te obtura para vos, y ahí la respiración es como está al alcance de todos, no necesitamos nada, estás en tu casa, es como, bueno, me quedo ahí y me doy cuenta, ¿no? Me estoy dando cuenta de que no soy ese pensamiento, de que no soy esa emoción, de que no soy esa escena, y entonces es como si vos estuvieras abriendo aros, ¿no? de perspectiva, ampliando la perspectiva. Y es lo que abrís en lo opuesto a lo que uno viene haciendo, que es verdad, uno solo se encierra, ¿no? Porque es como lo que vos decís, vas seleccionando, dejás afuera, como en vez de que sea una mirada a vuelo de pájaro. ¿Y por qué estamos como entrenados para eso? La programación es, bueno, nosotros al encarnar también necesitamos como un kit para poder como operar en la materia. Entonces recibimos información. El niño de los 0 a los 7 es como un pulso completamente vivo, creativo, que deberíamos como observar y acompañar ese despliegue, y por eso la astrología nos ayuda tanto como a comprender de qué está hecho ese niño, ¿no? Cuál es ese paisaje que posee. Y en ese recorrido vamos recibiendo paquetes de creencias o paquetes de información que derivan, bueno, de la programación de nuestros padres y después como aros más grandes, ¿no? De la cultura en la que nacés, y te va dando un marco de referencia. Entonces lo que hacemos con el trabajo interno es actualizamos ese marco de referencia. Entonces, esto no es válido. ¿Por qué? Porque si vas a, no sé, si miro otras cosmovisiones, resulta que y muere alguien y hay una fiesta y se celebra, claro, y no conciben que se terminó el cuerpo. Entonces empezás como a reconfigurar, a ablandar, a desencajarte, ¿no? De un sistema de creencias fijo. Y bueno, y ahí esto que te decía, ¿no? Te podés como acompañar de un montón de herramientas que están ahí. Y ¿cuándo vos te diste cuenta que estabas para como atender a otros? Porque por un lado vos capacitás hoy, ¿no? A otras personas, sí, pero por un tiempo es como que vos también tenías consultantes, ponele. Fue muy... imagínate que yo no me sentía en absoluto en condiciones preparada, claro. No, es que es para decir como, bueno, todo esto que nosotros vivimos es un chiste, es un pensamiento del cual nos olvidamos de reír y armamos el mundo que vemos, y en la medida en la que cada uno de nosotros reconfigure como ese punto, ancle ese punto de luz que es, la realidad no va a cambiar. Y yo estaba como, bueno, en mi investigación y hablaba, entonces esto de conversar, y una prima mía me dicen que es súper, está como en el mundo holístico y es muy, tiene como una beta así como muy de arma, y entonces me dijo, bueno, esto que estamos conversando hoy, un día me dijo, yo quiero que me pongamos un día a la semana y que me lo enseñes, y quiero como, y yo jamás, no,
te doy este lugar. No, quiero que seas vos. Entonces mi maestra, que es muy generosa, me dijo, cuando el universo te pide algo, te lo está pidiendo a vos, y me ayudó como a armar ese primer anillo. Y entonces todo el tiempo, bueno, si es para mí, mostrame cómo es, y las cosas fluyeron de una manera como muy espectacular. En 2 días tenía 2 lugares, tenía 2 grupos, y mi prima, bueno, somos 4, somos 10, somos 20, y de repente durante 4 años se armó un lugar maravilloso donde hacíamos práctica. Yo me seguía formando, me formé con Jean-Pierre Mallet, que cuando vino a la Argentina, y entré como a experimentar la multidimensión, bueno, esto, ¿no? Los cuerpos multidimensionales, las líneas de tiempo. Entonces yo sentía que a la vez que daba, lo podía integrar más. En ese dar yo integraba y me daba como más lugar para ampliar mi propia investigación. Como parte fundamental eran esos otros que venían como a... Y ahí, bueno, empecé a dar... Me pasó lo mismo no había terminado de recibirme de la formación de astrología, y ya tenía consultantes, así que fue como mucha práctica. Obviamente durante 3 años todas mis consultas estaban supervisadas, como muy freak, o sea, inaguantable, pero bueno, me dio como mucha estructura. Seguridad. Sí. Y después ya pasé con la pandemia así como online, y bueno, y ahora el emprendimiento tiene como otra estructura, que es online, y ya los programas están más estructurados y ya validé el método. Claro, no tenés que estar vos en cada encuentro. La plataforma donde desarrollo la actividad es online, si bien tengo como algunas personas que hace mucho que trabajan conmigo, que vienen a casa, pero la mayor cantidad de gente es online. Y sí, sigo teniendo como distintos tipos de formatos de encuentro. Está la consultoría, que es 1 a 1, que hay gente que puede venir por un tema puntual, o por conocer su energía, o por ver su carta o su revolución. Y mentorías, que gente que ya acompaño en este proceso de forma más individual, donde lo que hacemos es un entrenamiento mental para como reconfigurar desde el mindset qué es esto de la percepción, y cómo, cambiando la percepción, eso que estoy sintiendo como disfuncional o que tengo como fricción en mi vida, de qué manera operativamente yo puedo resignificarlo, cambiarlo o lo que fuera. Mientras pienso como en la gente, en tus consultantes, y qué tipo de gente va, porque como justo hablábamos de que no tenés el perfil de una persona que se dedique a algo tan abstracto y tan profundo al mismo tiempo. Y mientras vos contabas y hablabas del tema de la reencarnación, y yo pensaba, bueno, pero entonces partimos de la base de que todos fuimos otra persona antes de ser nosotros, y de repente, y quiero que vos me digas qué pensás vos, pero además que me digas, no necesariamente el que va ahí tiene que tener esa creencia, o el que va a buscar a partir de ahora entender cómo funciona tiene que venir sí. habiendo sido enseñado de esa forma, ¿no? Porque quiero como un poco romper mi estructura. Yo siento que soy como bastante abierta, pero siempre hay mucho más para abrir. Pero pienso en quién está escuchando también, y como quiero desmenuzar un poco eso y no dar nada por sentado. La idea para mí, y más interesante, es no reemplazar creencias viejas por otras creencias, digamos. La idea no es como enchufar un nuevo paquete de creencias, mira, de este modo, ¿no? Porque eso también como que es una confusión. No es, digamos, lo que hacemos es abrir un laboratorio interno en el que vos vas a hacer tu propia investigación, y yo te acompaño a generar las condiciones para que vos hagas ese propio camino de exploración, esa autoindagación que te amplíe la manera en la que vos en este momento estás mirando el mundo. Como ahí no hay, digamos, yo no actúo como
como... Sí, no venís en reemplazo de otra cosa. Lo que yo quiero es justamente ayudar a mostrar Sí. que no quiero decirle creencias limitantes porque tal cual quizás hay gente que las valora y no siente que son creencias que limiten, pero digo, a veces venimos de distintos orígenes religiosos o no culturales en los que todos estos conceptos que para vos son como muy naturales y obvios, todavía uno está medio, bueno, pero y entonces yo me quedé pensando eso, pero entonces entonces reencarnamos, es un hecho. Sí. Como yo siempre esa duda, no sé, es como, viste, la dejé sin pensar. Digo, bueno, no estoy segura si quiero pensar así o no, pero me interesaría que vos me des como el porqué. Estamos hablando del misterio. Sí. Entonces hablar del misterio... Pero vos venís mucho mejor preparada que yo para hablar del misterio, por eso te pregunto. Hablar del misterio, bueno, presupone que hay algo que tiene que acompañar este ingreso a un plano, a una dimensión de la que no sabemos mucho, ¿no? Como nosotros no conocemos a Dios porque nosotros no podemos como comprobar medir que a Dios. Existe tampoco. No, digamos, hacemos un Dios a imagen y semejanza, claro. ¿no? Le ponemos como fisonomía. Dios es un sistema que es como el gran ordenador cósmico, puro amor y pura benevolencia, que nos está permitiendo tener esta experiencia encarnada, polar, dual, en la que venimos a experimentar y venimos a ver de qué se trata esto de sentir intensamente, ¿no? y de tener como la experiencia de carnal, física, de contacto con el otro. El alma, por supuesto, que es inmortal, trasciende el cuerpo. Nosotros en este momento lo que tenemos es un avatar biológico que funciona de modo electromagnético, somos pulsos de luz. De hecho, cuando nosotros pensamos, la neurona lo que hace es un chispazo de luz y en esa configuración hacemos uso de una biología para que esta conciencia o este espíritu se mueva. Venimos con un potencial ilimitado, infinito, y venimos a descubrirnos como... Y cuando ese cuerpo deja de estar, esa alma va a otro cuerpo. Puede ser. Hay, bueno, los tibetanos, ¿no? Hay todo un proceso, ¿no? Se habla de bardos, como de instancias de depuración, de purificación. Hasta que vuelve a entrar en el circuito. En el círculo del samsara, en el que nosotros estamos, en teoría estamos porque... somos soñadores dormidos, o sea, no nos estamos dando cuenta, digamos, estamos encarnados también porque estamos como en caída, ¿no? Nosotros tenemos como si yo te dijera poca señal, es como que la humanidad, el sistema solar, está llegando al final de un ciclo en el que estamos como decían los mayas, en el invierno cósmico, muy alejados del sol central de la galaxia, con poca señal. Entonces lo que vivimos fue como la máxima oscuridad y estamos como saliendo de eso, estamos iniciando como una primavera galáctica, por eso tantas conciencias se están despertando, aunque no nos parezca. Vemos como el mundo como mucho más denso, más oscuro, a veces sí. Es muy duro de ver, pero yo digo, estamos viendo más porque tenemos como más conciencia para ver. Y el único cambio posible tiene que ver con que hacemos mucho hincapié, ¿no? Trabajo con hombres, pero mayoritariamente con mujeres, que ahí donde una mujer conecta como pilar de luz, es como es como si es como una antena que replica en los ambientes en los que está emanando, ¿no? Como que tampoco nos percibimos como que somos un cuerpo emanando y recibiendo energía. Y en este camino estamos cada vez más cerca al despertar, que es el darme cuenta que estoy soñando, entonces pasar a ser un jugador despierto, un soñador despierto,
que se reconoce como con su identidad verdadera, ¿no? Tenemos que reconocer lo que decían los sabios hindúes, que este plano ellos decían es maya, ¿no? Como es una ilusión. Entonces, es una ilusión, estamos encarnados, acá hay que jugar como con todo el mayor gozo, involucrarse, comprometerse, como ya que estamos, ¿no? Sacarle el jugo. Pero despiertos. Entendiendo que recién ahora nosotros como humanidad estamos haciendo este cambio de referencia, nos estamos referenciando con esta conciencia cósmica o esa conciencia solar, conciencia crística, que tiene que ver con que ese camino que recorrió, bueno, los avatars que han dejado como su marca, que fueron esos jugadores que desarrollaron la maestría, que pudieron recordar. Y al recordar, hacían uso de todas las potencialidades que todos tenemos. Y parece raro, pero yo que soy de las que lee el final del libro y que cuando hacía el seminario de yoga, llegó, bueno, ¿cuál es el final? El samsara. O sea, no, como, yo lo quiero. Quiero la iluminación, o sea, como muy inocente, pero que también como que esa inocencia te permite como por lo menos tocar instancias en las que... Sí, animarte. Lo que te quiero decir es que ese estado expandido de conciencia, una vez que tomás como, es esto, es como que literalmente el cuerpo, o sea, es como, de verdad que estoy adentro de un cuerpo, y si yo tomo conciencia de que este campo está acompañándome y tiene como un alcance, imagínate si yo después empiezo como a hacer esta concordancia entre la mente y el corazón, y el que dirige el juego, ¿no? Deja de ser esta mente que pobre, ¿no? La tenemos al volante, y el que dirige es el corazón. Entonces ahí tiene todo el sentido, el coraje, la autenticidad y estas virtudes, ¿no? Jean-Pierre Mallet, que es un científico, o sea, es físico y habla del desdoblamiento del tiempo, y dice lo único que deberíamos hacer es estar en benevolencia. Viste, como raro. Llegamos ahí al seminario y él dice, bueno, como nadie anota nada, nadie escriba nada, porque en la medida en la que uno escribe, obturamos esta posibilidad de toco el libro y o sea, ya tengo la posibilidad de descargar conocimientos. Esto es lo que la IA nos está mostrando ahora, por esa misma tecnología que el hombre está creando, ya está implícita en nosotros. O sea, somos la IA, solo que no sabemos. Entonces estamos ahí como, es cuestión de entender que la tecnología espiritual también está a nuestro favor, y que el milagro, que bueno, los santos, o no es para mí, es ese instante en el que yo me siento en distorsión y me dedico ahí muy artesanalmente a corregir mi distorsión. Entonces, realmente después hay ajustes que vos decís, bueno, son del orden de lo mágico, pero no. En realidad es que estás colaborando con o mejor dicho, la fuente colabora con vos. Y después es ese estado de aceptación, humildad, en el que, bueno, lo que sea que esté viviendo, yo entiendo que tiene un potencial para mí. Entonces, cuando yo además no pongo resistencia, bueno, hay algo que entra como en flujo. Si vos tuvieses que recomendarle a alguien que todo lo que acaba de escuchar dice, wow, me interesa, me vuela la cabeza, pero primer paso para empezar a conectar con esta sensación de esto que acabas de describir, que me encantó, como de percibir el cuerpo como el cuerpo contenedor, y que eso en el fondo te da como una cosa expansiva y percibís mucho, tenés una sensibilidad mucho mayor de cómo vos afectás tu contexto y tu entorno y viceversa. ¿Cuál es como el primer paso que uno podría hacer solito en casa? ¿Es el mindfulness? ¿Es pensar en algo y ver si eso se ejecuta? O sea, hay una mini tarea que genere confianza individual. Mira, la mayor, para mí la mayor
apertura o la amplificación de la confianza, es entender que todo es neutro, que dentro del mundo espiritual no hay nada, o sea, la preferencia la ponemos nosotros. No viene dada. No viene dada, o sea, yo te puedo decir, mira, funciona muy fácil, lo que te dije hace un rato, ¿no? Como sentate como sistemáticamente a recorrer como la respiración, porque eso, bueno, tiene como todo un desarrollo, ¿no? Como vos le vas dando a la mente un lugar, un circuito para seguir, y entonces hay algo que baja y te permite como entrar como en contacto con el silencio, ¿no? Como con ese lugar que nos cuesta estar. Te diría que la respiración es como básico, esencial. Paso 1. Pero como todo es neutro y realmente no hay recomendaciones, porque... Sí, pero eso es una recomendación, no cargarle de valor algo que en realidad no lo tiene. Claro, y después como cada código tiene su cualidad. O sea, para mí, que capaz me va muchísimo más la contemplación, el bhakti yoga, la oración, para mí tiene todo el sentido. Pero una persona que tiene mucho fuego y que le va más el movimiento, puede encontrar el zen como corriendo o haciendo o cocinando. O sea, yo durante el tiempo que estuve como maternando a full, era, bueno, pongo y saco un chico del cochecito y ya estás haciendo, porque la dimensión espiritual no te pide nada, ni tiene preferencias. O sea, si vos decís ahora quiero, es ahora quiero. Entonces lo determina tu nivel de intención y lo determina también tu compromiso con querer ver la verdad. Entonces, es decir, es como, bueno, voy a jugar con esta hipótesis y también un poco darle como ese dinamismo, ¿no? Como estamos jugando y estamos explorando, como esta idea del explorador curioso que se abre ahora a lo que sea que sucede. A mí en el interín salgo y tenés una rueda, no sé qué, y de repente una cosa que parecía un percance aburridísimo y de repente en el viaje con la persona que te está llevando te baja una data que era la que vos necesitabas en ese momento y te bajó la intensidad a un montón de otras cosas y no sabes por dónde te va a venir. A mí me ha pasado con gente que está como en situación de calle, que me han dado charlas maestras y un nivel de conexión, que eso, o sea, básicamente eso, una burbuja de silencio alrededor y tener una conversación de una profundidad que quizá no había experimentado hasta ese momento, una cosa como por fuera, y ahí hay algo, ahí vos te empezás a dar cuenta que está Dios ahí, como Dios como lo quiera llamar, ¿no? Sí, como, sí. Y yo creo que aunque no seamos conscientes, siempre estamos como siendo invitados a este despliegue. Me encanta. Lo último que quiero preguntarte es, estoy feliz que tengas el podcast. Ahora la gente que te escuchó acá y va a ir a ver el podcast de Vero Díez se llama. ¿Cuál es tu objetivo con eso? Porque es como un montón de info. Sí. Tus episodios son cortitos. Sí. ¿A quién va dirigido? ¿Va al que quiere dedicarse a lo mismo que vos o al que quiere aprender de vos? ¿O qué va a pasar cuando vayan transcurriendo los episodios? Yo voy creando como muy según el pulso que voy sintiendo. Entonces este diseño que tienen los episodios, que para mí es un placer hacerlo juntas y es un deleite. No pensé que iba a ser una zona de confort como lo fue. Pero tiene como este propósito de... Para mí fue también un desafío porque es empezar a contar todo este conocimiento. Yo lo tenía como bastante como encriptado. En un círculo chiquitito. Sí, eran espacios que yo compartía boca a boca. Claro.
Y ahora, de hecho, en mi plataforma en Instagram yo hablaba casi exclusivamente de astrología desde la perspectiva de la conciencia unida, pero solo astrología. Y ahora es como, bueno, este impulso por, bueno, estamos en el momento de la autenticidad, de decir, bueno, yo digamos, también me chifla. Soy todo esto. Claro, esto es lo que a mí me quita el sueño, como me hace entrar como en esta sensación como tántrica de investigar y de compartir y bueno, me hace muy feliz compartirlo. Y entonces el podcast tiene como esa intención de ir dando como cápsulas de pequeñas dosis de lo que después en el programa online grupal que se inaugura creo en junio, que son como creo que son 2 o 3 meses de trabajo, estoy todavía viendo y ahí estamos. Me encanta. Bueno, va a dar para rato este podcast. La gente que escuchó seguro va a pedir más y bueno, los redirigimos a tu pod. Me encanta, Vero, sos una genia. A mí me encanta. Me quedaría horas y sos una sabia moderna, como dijo acá Lulú. ¿Qué dijiste? Un astrocorp. Sí, pero también sabia moderna también me gustó. Gracias. No, gracias a vos. Un Un placer placer enorme. Gracias. Gracias, Sabri.